Mi nombre es Rosa Morey, soy pediatra de atención primaria y actualmente trabajo en el Centro de Salud de Trencadós, en Mallorca. Y bueno, les voy a hablar sobre el planteamiento o creación de centros con equipos de asistencia pediátrica en atención primaria. Bueno, primero de todo, comentar que no presento... a ver si se me pasa la pantalla. Perdón. Ahora. Vale. Comentar que no presento ningún conflicto de interés con la preparación de esta presentación. Bueno, quizás se pregunten por qué escogí este tema como trabajo de fin de máster y la verdad es que, como les ocurrirá a ustedes, como pediatra de atención primaria me preocupa y mucho la grave situación por la que está pasando nuestra especialidad en nuestro país actualmente. Según datos de una encuesta online realizada en 2018, que probablemente conozcan muy bien, 1 de cada 4 plazas de pediatría en atención primaria de España está ocupada por médicos no especialistas en pediatría y sus áreas específicas. Estos datos son muy dispares, con comunidades donde el porcentaje es del 0%, a comunidades como Baleares, que es la comunidad donde estoy trabajando actualmente, donde el porcentaje supone prácticamente el 50% del total de plazas. Y todo esto cuando sabemos que el pediatra como referente es el modelo más costo efectivo. Son muchos los estudios que apoyan esta afirmación. Es cierto que es difícil al analizar los estudios porque algunos son de baja calidad, es difícil comparar entre modelos porque no todos los países tienen el mismo modelo pediátrico, pero al final los resultados parecen indicar que cuando es el pediatra quien atiende a los niños, la prescripción farmacológica es más adecuada, se prescriben o se solicitan menos pruebas complementarias, conseguimos mejores tasas de vacunación y se siguen mejor las guías de práctica clínica, como puede haber pasado con el caso de la obesidad. Por tanto, a la vista de todos estos resultados, parece que urgen medidas que sean efectivas a corto o medio plazo para que sigamos siendo los pediatras en España quienes atendamos a los niños, a los adolescentes y a sus familias en atención primaria. Han surgido varias medidas como solución a esta situación. En el caso de Baleares, el APAPI, que es la Asociación de Pediatría y Atención Primaria de las Islas Baleares, propone a la Gerencia de Atención Primaria la creación de equipos de asistencia pediátrica. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente consisten en la reagrupación física de forma ideal o funcional, cuando esta no sea posible, de equipos formados por pediatras, médicos de familia y enfermería. Los equipos estarían integrados en el centro de salud y en la comunidad. ¿Y con qué objetivo reagrupar pediatras? Pues básicamente para intentar disminuir la dispersión y favorecer así el trabajo en equipo, la comunicación y la autogestión. Además, al integrar al pediatra no especialista en el equipo, se favorece el intercambio de información. Vale, pues bueno, la hipótesis, como les comentaba, de mi trabajo era que la creación de centros en atención primaria con equipos de asistencia pediátrica puede ser una medida efectiva a corto plazo ante la falta de pediatras en Baleares. Por tanto, el objetivo de este trabajo es básicamente conocer qué opinan los profesionales médicos que actualmente están trabajando en pediatría de atención primaria en mi comunidad sobre la creación de estos equipos. Y secundariamente, conocer también cuál es la situación actual de las plazas de pediatría de atención primaria en Baleares. Para ello, diseñamos un estudio observacional descriptivo que consistía en un formulario online que fue remitido a todas las plazas de pediatría, en un total de 141 plazas, mediante listas de distribución. El cuestionario constaba de 22 preguntas, 13 eran obligatorias, todas de respuesta múltiple, salvo una de opción única, todas de respuesta múltiple con una única opción válida, salvo 2 de opción múltiple, y en algunas se permitía añadir comentarios. El cuestionario estuvo abierto durante un mes, del 10 de abril al 10 de mayo, y las respuestas eran anónimas. Los datos se iban recogiendo automáticamente en una hoja de cálculo. ¿Y qué datos analizamos? Pues por una parte aquellos datos relativos a la situación actual de las plazas de pediatría y atención primaria en Baleares y, por otra parte, los datos relativos a la creación de centros con equipos de asistencia pediátrica. Los resultados se expresan como el porcentaje de cada variable analizada, salvo en esas 2 preguntas de respuesta múltiple, donde es el porcentaje de cada respuesta respecto al total. Se
se obtuvieron al final 63 respuestas de un total de 141 plazas, lo que supone un porcentaje de respuesta del 45%. Es cierto que es un porcentaje bajo y es una de las desventajas que tiene y que asumimos cuando se utilizan las listas de distribución como método de recogida de datos. No obstante, al buscar en la literatura estudios similares que se han desarrollado en nuestro país en los últimos años, el porcentaje es similar, incluso más alto que en algunos estudios. Pasamos, si les parece, a analizar los datos. Empezaremos por los datos relativos a la situación de plazas. Respecto a los demográficos, en Baleares se confirma la conocida ya feminización del sector. Es cierto que la población mayor de 55 años es menor que en otras series, con un 22,2%. Y llama mucho la atención respecto a la situación laboral que menos de un tercio de los pediatras en Baleares poseen una plaza en propiedad, lo que pone un poco de manifiesto cuáles son las condiciones laborales. Al preguntar a los profesionales sobre la titulación profesional, solo el 57,1% de las plazas están ocupadas por pediatras especialistas. El resto, un 27%, son médicos de familia, un 10% médicos generales y un 6% pediatras extracomunitarios que no han podido homologar el título. Por tanto, en Baleares el 43% de las plazas están ocupadas por pediatras no especialistas, un porcentaje bastante más alto que la media nacional. Por otra parte, al analizar la enfermería, que todos conocemos que es crucial su papel en atención primaria, tanto para el desarrollo del programa de salud infantil, el seguimiento de paciente crónico, y que, por tanto, para que pueda desempeñar correctamente su actividad asistencial y preventiva, se recomienda que el ratio de pediatra-enfermera sea 1:1, lo que se cumple solo en el 23,8% de los cupos encuestados. Del mismo modo, al preguntar a los pediatras si participan de forma regular en actividades de educación para la salud o actividades comunitarias tan importantes como nos ha descrito Antonia, vemos que solo el 65% lo hacen. Pero lo más llamativo no es que el 65% participen, es que 9 de cada 10 refieren que no participan por problemas organizativos en su centro de salud o por falta de tiempo, no por falta de interés. Del mismo modo, las sesiones formativas siguen siendo poco accesibles, solo el 27% dispone de forma regular en su centro de salud. Igualmente, la participación en proyectos de investigación, donde sigue siendo escasa. Respecto a los datos relativos a la creación de centros con equipos de asistencia pediátrica, cuando se preguntan a los profesionales, la mayoría están interesados en realizar consultas de primer nivel por área, ¿no? Tipo neurodesarrollo, endocrino, pensando en que eso pueda mejorar la atención a la población y pueda disminuir y optimizar las interconsultas o las derivaciones hospitalarias y también aumente la capacidad y la satisfacción personal del pediatra. Del mismo modo, la mayoría estarían interesados en que estos equipos contaran con un triaje protocolizado desempeñado fundamentalmente por enfermería especializada que pudiera gestionar a aquellos pacientes que acuden diariamente a nuestras consultas sin cita. En nuestra comunidad no estamos obligados a realizar guardias ni hospitalarias ni en el punto de atención continuada. A pesar de eso, un tercio estaría interesado, lo que sería beneficioso para la formación continuada del pediatra y también para tener un enlace, una forma de comunicación entre atención primaria y atención especializada. Cuando preguntamos a los profesionales acerca de la repercusión en este nuevo modelo, la mayoría piensa que les facilitaría su participación en actividades de educación para la salud o actividades comunitarias, así como en actividades formativas y docentes. Es más, la mayoría afirma que este nuevo modelo mejoraría su actividad asistencial diaria y haría más atractiva la pediatría de atención primaria. Menos de un tercio piensa que puede perjudicar a las familias y la mayoría piensa que las perjudicaría por el desplazamiento al nuevo centro asistencial y en algunos casos también porque podría perderse esta visión longitudinal y biopsicosocial de la atención a la población que contempla el modelo de atención primaria.
Para finalizar, cuando se pregunta a los profesionales si piensan que la creación de centros con equipos de asistencia pediátrica puede ser una medida efectiva ante la situación tan crítica en Baleares de falta de pediatras, la mayoría afirman que sí, con un 62%. De hecho, solo un 13% se manifiesta en contra. Estos datos son significativos porque la encuesta representa prácticamente a 1 de cada 2 pediatras o profesionales que trabajan actualmente en pediatría de atención primaria. Por tanto, puede ser una herramienta más a utilizar a la hora de buscar un cambio que pueda cambiar la situación aquí en mi comunidad. Por tanto, es importante que luchemos todos para que la pediatría de atención primaria siga siendo el eje vertebrador de la asistencia al niño, al adolescente y a sus familias. La situación crítica actual demanda cambios estructurales en el modelo vigente y puede que la creación de centros de atención primaria con un equipo de asistencia pediátrica pueda ser una medida efectiva a corto plazo. Este nuevo modelo debe garantizar la dotación de recursos tanto materiales como humanos básicos para las consultas de pediatría que permitan una atención resolutiva y de calidad. Bueno, para finalizar, la reagrupación de profesionales podría facilitar la autogestión y la autonomía del equipo de pediatría y no parece perjudicar a los niños y a sus familias. Y bueno, ya está, muchas gracias. Pues muchas gracias, muy interesante, perdón, y muy de actualidad el tema, la verdad. O sea que yo creo que está muy bien elegido, ¿no? Es una cuestión de supervivencia casi de nuestra especie, ¿no? En vías de extinción. Yo tenía algunas, darte la enhorabuena, de verdad que me parece buena e interesante. Tenía algunas preguntas como claras. A ver, si le habéis preguntado a la enfermería en la cuestión de lo del triaje, que a nosotros nos parece muy importante y a ellas en general no tanto, ¿no? Luego otra cosa, no acabo de entender por qué no... O sea, ¿me oís? Regular. Pues a ver, no acabo de entender por qué parece que hay una pérdida de la visión longitudinal y biopsicosocial. No lo acabo de entender, porque se supone que en el equipo hay una integración con médicos de familia. Y luego solo una puntualización cuando me leí el trabajo, que me lo he repasado esta mañana además, en el material y el equipamiento metéis el ondansetron, pero el ondansetron realmente no está indicado nada más que en vómitos post quimioterapia, ¿no? No sé, me ha llamado un poquito la atención, ¿no? Esas tres cosas creo que han sido. O sea, pregunta, llamar la atención y lo del ondansetron, un comentario porque lo consideraréis dentro de los recursos. Tienes que activar el audio, Rosa, porque he quitado el audio de todo el mundo para que no hubiera reverberación del sonido. Bueno. Respecto a lo de la enfermería, el cuestionario solo fue remitido a profesionales médicos, entonces no se le ha preguntado directamente a enfermería, lo cual imagino que nos ocurre en todos los centros, en el mío mismo en concreto, si lo hemos protocolizado y el problema siempre es quién desempeña el triaje y la dificultad, ¿no? Porque muchas veces es difícil que lo haga enfermería de familia y más difícil que lo haga la enfermera de pediatría cuando en realidad está haciendo también su consulta. Entonces, en este caso no lo podemos saber porque lo hemos preguntado solo a médicos. Respecto al... bueno, te respondo a lo de ondansetron, no me acuerdo la segunda pregunta. Sí, ya te digo. Lorazepam, es cierto que por ficha técnica solo estaría indicada en los vómitos post-quimioterapia, pero sí que fuera de ficha técnica se utiliza, ¿no?, en los vómitos incoercibles en casos de gastroenteritis. Nosotros en nuestro centro de salud lo hacemos con un consentimiento informado a los padres para que sepan que es una medicación fuera de ficha técnica y además la tenemos como nominal. Cada vez que damos un ondansetron debemos ¿no?, realizar un formulario de la indicación. Sí pienso que es una medicación útil en atención primaria porque te permite conseguir una rehidratación oral en la mayoría de los casos y sí disminuye el número de derivaciones hospitalarias y al menos
en la época de gastroenteritis la epidemia que acabamos de pasar, sí que muchos niños puedes solucionar el problema por el que acuden, lo puedes gestionar desde atención primaria. Y perdóname por la segunda pregunta que me he olvidado. Es porque me llamó la atención que un aspecto negativo fuera la pérdida de la visión longitudinal y biopsicosocial. No sé, no lo acabo yo de ver, ¿no? Es que sí, la idea de los equipos de asistencia pediátrica no es algo que me haya inventado yo, es una de las propuestas de la PAPIP para la gerencia de atención primaria. En nuestra comunidad, como habéis visto, 1 de cada 2 somos pediatras. La situación está empeorando, a pesar de que la encuesta al final la respondió el 50%, pero según datos de la gerencia es mayor el número de población de 55 años y nos vemos abocados a un poco casi a la desaparición. Su idea en nuestra isla, en la que hay pueblos, pues imagino que como las zonas rurales, que quedan, ¿no?, muy aislados, la idea es que sea una reagrupación física como de centros pediátricos. Cuando se habla de médico de familia, se habla de médico de familia que atiende a niños, es decir, de educación pediátrica, no que sean centros pediátricos. Sería una forma, es una medida en realidad transitoria como para intentar poder optimizar el trabajo de los pediatras que hay en este momento hasta que consigamos que haya más pediatras en atención primaria y probablemente como una medida también para intentar, sobre todo residentes que terminan y pediatras del hospital que tengan un poco más esta sensación de equipo, que la gente tenga ganas de venir a atención primaria en una comunidad en la que empieza la gerencia a estar realmente desesperada para poder encontrar pediatras. Y esa es un poco su apuesta de esta. Entonces, el motivo del trabajo no es tanto defenderla como no defenderla, sino como plantearle a los profesionales que pensáis, puede ser una solución o no. Y es que sirva un poco de apoyo o no en esta lucha que tiene sobre todo en la PAPIP y la SOPEVA. La SOPEVA es la Sociedad de Pediatría Balear en general, la PAPIP es de atención primaria, un poco para intentar cambios estructurales y organizativos desde, sobre todo en Mallorca, desde la gerencia. Ese es el planteamiento. Pues muchas gracias. Es que no había entendido lo del médico de familia, se refiere a unidades solamente pediátricas donde coexista el modelo del pediatra MIR con médico de familia y tal. Vale, pues muchas gracias. Exacto. A lo mejor reagrupaciones físicas, a lo mejor es reagrupación funcional, saber que tú que desempeñas tu trabajo en tu centro de salud en una unidad básica lejana, pero estás formando parte de un equipo más amplio, que eso a lo mejor te da la potestad, es el pediatra único a la hora de gestión, a la hora de poder acudir a un curso, a la hora de que te cubran en vacaciones, porque tú no tienes como un equipo superior y no eres el pediatra solo en atención primaria, que si estás bien y si no estás, pues no se cubre o no puedes asistir a un curso. Eso sería un poco la idea, como hacer microredes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí. Pues bueno, esta aclaración me ha venido muy bien porque había alguna cosilla que no terminaba de entender, entonces ahora que la has explicado sí lo entiendo. Me ha llamado la atención cuando preguntabais por los profesionales que podrían pertenecer a ese equipo, que me parecen muy adecuados y eso, me llama la atención que no haya surgido también un nutricionista, ¿no? Dada la epidemia de obesidad infantil que tenemos y que en muchas ocasiones pues no son endocrinológicas, bueno, la mayoría sino por hábitos y tal, no se planteó o no pareció oportuno. A la hora de elaborar la encuesta no se me ocurrió. Creo que también con nuestra formación y si en realidad pudiéramos disponer de un microequipo, todas las unidades con una enfermería, ¿no?, pediátrica y pudiéramos tener una mejor gestión de nuestra propia consulta, probablemente creo que nosotros como médicos de atención primaria tenemos las competencias suficientes, nosotros o enfermería, para el seguimiento del paciente obeso y podemos aplicar perfectamente, ¿no?, las guías en este caso. El problema muchas veces es
la saturación de las consultas, en no disponer siempre de enfermería o que la enfermería sea cambie porque sea enfermería sustituta, como me puede ocurrir, por ejemplo, en mi centro, y eso a veces conlleva que no hagamos bien nuestro trabajo. Yo creo que por eso a veces, en según qué zonas, es tan poco atractiva la pediatría de atención primaria, pues porque a veces no tenemos la sensación de que seamos ni capaces de podernos organizar, ¿no? Yo creo que aquí un poco es buscar de qué forma nos podemos autogestionar mejor, pero podamos seguir siendo nosotros el modelo, el referente, el pediatra en atención primaria de cara a la atención a la población infantil. No, que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que a veces, pues eso, en el momento en que lo derivas pues las cosas empiezan a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, era una posibilidad. Luego lo otro es que tú has dicho que solo el 65% participan activamente durante su jornada habitual en programas de educación para la salud o de atención comunitaria. Y pones solo. A mí me parece que bien. ¿O será que, no sé, que lo tenemos de otra manera en mi comunidad? O no sé, en fin, que un 65% de acciones comunitarias y tal me parece muy bueno. Hombre, es un porcentaje bueno, pero yo creo que es muy mejorable. Creo que la prevención es el pilar fundamental de nuestra especialidad. Estamos en atención primaria y creo que, como el caso que ha presentado Antonia, creo que nuestro trabajo debe ser de forma diaria la educación para la salud. Sí, sin duda, pero... Entonces, debería ser el trabajo, yo creo que debería ser una competencia más, igual que vemos niños sin cita o vemos urgencias, deberíamos hacer educación para la salud y deberíamos participar en las actividades. Quizás no todos, pero al menos uno del equipo. Entonces, yo creo que sí que es mejorable. Creo que tiene que ser algo innato a nuestra profesión, a nuestra actividad asistencial. Y luego lo otro también es eso, que al hablar de los profesionales, la enfermera gestora de casos, pues solo el 23% lo consideraría muy útil. Bueno, a mí me parece también una figura muy a valorar, que a lo mejor no tenemos metida en nuestra labor, en nuestra mente, pero los trabajos y lo que he leído acerca de la enfermera de gestora de casos me parece que puede ser muy importante, ¿no? Tanto a la hora de llevar casos sociales como oncológicos, como crónicos, en fin. Pero bien, enhorabuena de todas formas por el trabajo. La verdad es que también me ha parecido interesantísimo y muy, muy a valorar también. También te animo a que le des una vuelta y a lo mejor lo publiques si puedes. Gracias. Respecto a lo de la enfermera gestora de casos, yo también creo que es una figura interesante. Creo que también en parte es porque es una figura nueva que no todos aún conocemos. Creo que a veces también lo que nos pasa en atención primaria es que el paciente crónico complejo, el paciente crónico avanzado, lo asume mucho hospitalaria y a veces el pediatra de atención primaria prácticamente no lo conocemos. Es muy diferente a lo mejor al modelo de adultos y quizás por eso no veamos tan necesaria su participación. Creo que si el pediatra fuera un poco más el referente de estos niños, quizás entenderíamos mejor la labor de la enfermera, ¿no? Es un poco, creo, volver o mi necesidad, es mi visión desde Baleares, al menos la necesidad de que el pediatra sea el referente, que creo que en ocasiones es lo que no. Pues los pacientes complejos, ese es el problema, que no somos nosotros el referente y por eso quizás no entendemos esa necesidad. Hola Rosa, enhorabuena por el trabajo, lo primero. Gracias. Luego, pues la verdad es que prácticamente ha resuelto casi todas mis dudas, porque también tenía la duda de lo de los equipos de agrupación pediátrica. Pues bueno, yo creo que quizás ha surgido la gerencia por eso, por el problema que tenemos de pediatras en todas las comunidades. Y la labor de la enfermería en el triaje sí que es una cosa que merece la pena tratar porque es muy importante para los pediatras. Lo que estabas comentando tú ahora del
a veces el problema de tiempo, de que no disponen de tiempo. Nosotros la verdad es que nuestro centro de salud lo hemos tenido, lo pusimos en práctica durante algunos meses y en realidad pues derivábamos casi todas las consultas porque en realidad no se trata de verdaderas urgencias pediátricas, es lo que se denomina pues paciente no demorable, el que teóricamente dice el padre que no puede esperar a mañana, pero sí que puede esperar porque es un cuadro totalmente banal y entonces pues la verdad es que eso se puede demorar al final de la mañana, como hacíamos nosotros durante ese periodo de tiempo, y la enfermera hacía un triaje y el paciente que necesitaba ser visto se veía y el que no se le daba cita para el día siguiente. Pero el problema, claro, surge cuando esta gente se va tranquilamente, no pone ninguno, o aparentemente tampoco protestaban mucho, pero luego, claro, presentan reclamaciones y entonces, claro, cuando llegan estas reclamaciones a la dirección, pues ya no le hace gracia que se vaya un paciente del centro de salud sin haber sido visto por un pediatra, aunque haya sido la enfermera, con lo cual, si al pediatra le toca verlo, pues ya no tiene sentido el triaje, porque una vez ya lo has visto, ya normalmente ha solucionado el problema. No sé qué visión tenéis en vuestra comunidad o si habéis puesto en práctica el triaje por enfermería. El problema es que para nosotros intentamos protocolizar, hicimos un protocolo de triaje. El problema es que nuestra enfermera, que sí es enfermera especialista en pediatría, pero claro, es compartida con 2 cupos, entonces se le indicó que hiciera un triaje mientras estaba pasando su consulta, lo cual era totalmente inviable. Entonces, al final, pues no, era convencer a nuestro coordinador que debía, nosotros sí, los adultos tienen un sistema de triaje, se hizo una formación para enfermería de adultos y que fueran ellos quienes hicieran el triaje a toda la población. El problema es que enfermería, ellos dicen que, a pesar de la formación, pues por falta de formación pediátrica, no hace un triaje de resolución, nunca va a dar una cita para un paciente, sino el niño simplemente se le toman unas constantes, se le pone nivel de triaje y se le manda a que espere al pediatra. Que bueno, al menos uno sabe en la sala de espera cuando tiene 40 pacientes si hay algún niño que tiene que ver antes o puede esperar a última hora, pero evidentemente no es una consulta de resolución. De momento no hemos podido encontrar ninguna solución más efectiva. Al menos en mi centro. Imagino que cada centro tiene sus características. Sí, pero bueno, prácticamente en casi todos tenemos los mismos problemas. Pues nada, yo por mi parte nada más, Rosa, gracias. A vosotros. Pues sí, yo por mí, no sé si queréis hacer algún comentario. Yo, al hilo de todo esto, aunque sea también un poquito, no directamente el tema del trabajo, no sé cómo habría que meterle mano, como siempre decimos, a que el pediatra realmente esté viendo lo que tiene que ver y no esté viendo lo que no tiene que ver, y entonces nos podríamos hacer cargo más de los pacientes complejos, de la relación con el hospital, de los crónicos, y ese es un problema que yo creo que, como tú muy bien decías, quizás es más tema nuestro que de enfermería, y a lo mejor enfermería es quien tenía que estar viendo la diarrea sin deshidratación, el catarro solo para un tratamiento sintomático, pero bueno, esto supongo que es una queja que tenemos todos y que no sabríamos cómo abordarla, de compleja que es, ¿no? Y de metida dentro de nuestra sociedad y nuestros niños. Así es que no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Enhorabuena